Los piratas británicos estarían detrás del brutal ataque contra los aeródromos en territorio ruso. Y es que esta noticia ha salido el día de hoy. Un medio ucraniano por Telegram que se hace llamar Residente dice lo siguiente: la inteligencia británica estaba preparando el ataque a las bases aéreas rusas. Pero antes de entrar de lleno con esta noticia, vamos a ver cómo reaccionó uno de los geopolitólogos más importantes del mundo a este ataque con drones kamikazes a los bombarderos rusos. ¿Y cuál es el estado en Moscú en estos momentos? Según Pepe Escobar, se dice que se está pensando que este fue un operativo entre el Reino Unido y Estados Unidos, especial el MI6, sobre todo porque están invirtiendo mucho en estrategia y tecnología. Y dice Pepe que esto es un combo de inteligencia muy importante tanto para Estados Unidos como para el Reino Unido. Dice también que no está claro si Trump está a cargo o no, si realmente Trump gobierna o si toda esta fachada del Deep State que supuestamente pensaba desmantelar Trump en realidad es toda una farsa y Trump sigue estando rodeado por neoconservadores y amantes de la guerra como Lindsey Graham. Y finalmente, desde la parte informada de Moscú, están pidiendo que se lancen Oreshniks no solo a Ucrania, sino a los países europeos hostiles a Rusia. Y es que cuando el día de ayer salieron todos los titulares sobre este ataque, lo primero que hice fue fijarme en los medios británicos, porque literalmente los británicos están haciendo como si este ataque fuese un gran triunfo para ellos también. Y tanto el Daily Mail como el diario amarillista The Sun son diarios británicos que durante toda la guerra han estado publicando todos los golpes que Ucrania y la OTAN le dan a los rusos. Por lo interesante de esto es ver cómo este titular revela que realmente los británicos están detrás de todo esto. Miren este titular: el operativo Spiderweb de Ucrania al estilo del SAS, es decir, las fuerzas especiales británicas, dan un paso increíble. Drones contrabandeados, cajas con trampas explosivas y un golpe de martillo de 7.000 millones. Obviamente están exagerando tanto las cifras como la cantidad de aviones que fueron destruidos. Si nos fijamos bien en los videos, lo que nos podemos dar cuenta es que en realidad son alrededor de 7 aviones que fueron destruidos, o al menos que la evidencia visual nos permite concluir, y no esta estupidez de que supuestamente los rusos han perdido el 40% de su flota de aviones. Eso es una completa farsa y todo el que se lo cree es porque solamente leen los medios propagandísticos de la OTAN. Y ahora sí vamos a ver el artículo sobre cómo la inteligencia británica estuvo preparando el ataque a las bases aéreas rusas. Operación especial con ataques a las bases estratégicas de aviación de Rusia, así como la explosión del puente de Crimea. ¿Se acuerdan cuando los otanazis hicieron explotar el puente de Crimea, que incluso civiles resultaron siendo heridos y creo que también hubo personas fallecidas por ese ataque? Pues claramente aquí también se está admitiendo que fueron los británicos los que cometieron este crimen de guerra, al estilo SAS, yéndose en contra de los civiles, como siempre saben hacerlo estos bandidos piratas del Reino Unido. Eso fue reportado por el canal ucraniano de Telegram Resident, con referencia a una fuente en la oficina de Zelensky. La publicación señala que para este propósito los servicios de inteligencia del Reino Unido trajeron a sus agentes en Rusia. Los ucranianos no participaron en la fase activa, sino que solo entregaron piezas a varios almacenes. Los repetidores de satélite se sintonizaron con precisión a la frecuencia de la OTAN, lo que permitió organizar esta redada. El autor de la publicación añade que gracias al trabajo del Centro de Operaciones de Información y Comunicaciones se logró el efecto mediático. El Centro de Operaciones de Información y Comunicaciones básicamente es toda la propaganda de la OTAN, que sale directo de la oficina de Zelensky, y se lanzaron las cifras de 40 aviones destruidos que todos los medios repiten como loros, pero la evidencia visual claramente señala que la cifra es menor, y el mismo Residente lo dice: en realidad la cifra es mucho más pequeña, pero en las guerras cognitivas lo principal es causar el shock. Y claro está, eso fue
un fuerte golpe propagandístico para Rusia. Sin embargo, todos sabemos que eso no cambiará realmente lo que está ocurriendo en el frente de batalla. Los rusos seguirán quedándose con Crimea y con los 4 oblasts que se anexaron oficialmente en la constitución rusa. Pero como militarmente no pueden ganarle a los rusos, la estrategia ha sido la misma todos estos 3 años. Aplicar la mayor cantidad de golpes propagandísticos a los rusos. Y finaliza el artículo diciendo, recordemos que antes se supo que como resultado del ataque con aviones no tripulados en la base aérea de Belaya, en la región de Irkutsk, 4 bombarderos estratégicos Tu-95 fueron dañados, 3 de los cuales no están sujetos a reconstrucción. ¿Y por qué muchos ahora mismo están pidiendo ataques nucleares a Kiev? Porque la doctrina nuclear rusa se ha actualizado y como fueron atacados varios bombarderos estratégicos nucleares, Rusia tendría el derecho a responder con armas nucleares. Al menos eso todavía no ha ocurrido y esperemos que Putin no recurra a esto. Putin lo ha estado evitando por todos los medios posibles. Y lo que es más probable es que los rusos vuelvan a utilizar el Oreshnik. El asunto es si solamente lo va a utilizar contra Ucrania o si realmente los rusos puedan lanzarles un Oreshnik a los piratas británicos allá en Londres. Es muy improbable que esto pase, pero si Putin realmente fuera como ellos, Londres ya estaría bajo cenizas. Vamos a ver la reacción de Scott Ritter, el ex inspector de armas de la ONU, quien dijo en un programa con Larry Johnson que Estados Unidos no se han ido de la guerra y que el mismo Marco Rubio ha admitido de que esto es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia. Vamos a escucharlo. I believe Russia's already made the determination that this war will end violently. There will be no peace negotiation because the United States is incapable of this. Let's just look at it from a simplistic structural standpoint. Marco Rubio has acknowledged that the conflict is a proxy war between the United States and Russia. And Ukraine is the proxy acting on behalf of the United States. Marco Rubio, the Secretary of State, has said this. So if you're waging a proxy war, and we are still waging this proxy war, we have not stopped waging this proxy war, how can we be the innocent peace negotiator? All we want is for people to stop dying. Please stop killing people. No. From the Russian perspective, everything America is asking Russia to do is to the benefit of America and its policies, which are being manifested in this proxy conflict. So the Russians have no illusions whatsoever about what's going on. They will play the game, and they'll do what needs to be done to put the pieces in place. But they know at the end of the day, this administration is incapable, as currently configured, to create the conditions for a successful negotiation to peace. So this will collapse. And Russia's okay with that because they're winning the war. They're going to win the war. They're going to achieve everything they want through force of arms anyways. What's important to Russia, though, is to keep the dialogue between Russia and the United States ongoing, to let Trump walk away from the peace process as a futile effort, but to keep the dialogue between the United States and Russia ongoing, to reinforce the reality that it's more important for Russia and the United States to maintain some sort of diplomatic decorum than it is for the United States to successfully negotiate an end to a conflict on terms unacceptable to Russia. There's a reason why Russia initiated the special military operation. They're grounded in what Russia calls the root causes of this conflict. And until those root causes are sufficiently addressed, there will be no peace. Más claro imposible lo que dice aquí Scott Ritter. Las negociaciones están al borde del fracaso. Y es que como el día de hoy se celebraron estas nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, lo que se iba a presentar hoy eran los memorándums tanto de Ucrania como Rusia para poner fin al conflicto. Y vamos a comenzar con el documento que le presentó Ucrania a los rusos. El documento que presentó Ucrania tiene 5 puntos primordiales. Primero, principios claves para el acuerdo y el proceso de negociación. Viene un cese al fuego incondicional como prerequisito para las negociaciones de paz. Un punto claramente que los rusos rechazan.
Medidas para aumentar la confianza entre las partes, tener en cuenta asuntos humanitarios y devolver incondicionalmente a los niños ucranianos ilegalmente desplazados y el intercambio de los prisioneros todos bajo el principio de todos por todos y de que Rusia libere a los civiles que están como rehenes. Ellos son los que tienen que devolver a los civiles de Kursk. Que miren las estupideces que pide Zelensky y la OTAN. No repetición de la agresión. El objetivo de las negociaciones es tener una base para una paz duradera y de que la agresión no ocurra de nuevo. Garantías de seguridad con la comunidad internacional. Ucrania debe recibir garantías de seguridad que sean robustas. Las partes invitarán a la comunidad internacional a participar en las negociaciones y dar garantías para asegurar estos acuerdos. Y esa es la parte más graciosa de todas. Soberanía. Ucrania no es forzada a ser neutral. Puede elegir ser parte de la Alianza Euroatlántica, es decir, de la OTAN. Segundo, establecer un acuerdo de cese al fuego y una agenda entre los líderes, es decir, de que Putin y Zelensky se reúnan, algo que también es muy difícil o casi imposible que suceda. Y que las negociaciones Estados Unidos y Europa tienen que participar, creado por el colonialismo occidental. Soberanía Zelensky y los ucranianos y todos los nafobots de que supuestamente Ucrania es un estado soberano, pero dicen que no pueden negociar sin Estados Unidos y sin Europa. Es decir, Ucrania, al igual que Israel, es un estado artificial. Tercero, alto al fuego. Alto al fuego de 30 días, mar, aire y tierra. Algo que tampoco va a suceder. Cuando haya paz, ahí sí va a haber un cese al fuego. De resto, no va a haber ningún cese al fuego. Y que el cese al fuego, dicen los ucranianos, debe de estar monitoreado por Estados Unidos y países terceros. Y finalmente, también lo que pide Ucrania a Rusia en este memorándum es que los asuntos clave para una paz tienen que acordarse entre Putin y Zelensky. Un cese de hostilidades completo y permanente y que hayan condiciones para monitorear las violaciones a las sanciones al cese al fuego. Garantías de seguridad y no repetición a la agresión. Asuntos territoriales, es decir, que la comunidad internacional no reconocerá los territorios que ganó Rusia en el campo de batalla. Otro punto fundamental en el que Putin ni ningún miembro del Kremlin va a ceder en eso. Y también sanciones por incumplir los acuerdos y la conclusión de un acuerdo final de paz. Esto fue lo que presentó Ucrania, mientras que lo que presentó Rusia fue este documento. Está en ruso, pero vamos a leer la traducción. Vamos a leer el resumen de este memorándum que hizo Rusia. Puntos claves del memorándum de Rusia. 2 opciones para un alto al fuego son propuestos. La primera opción involucra la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los territorios rusos ocupados en Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Lo segundo es incluir una prohibición al redespliegue de tropas, detener la movilización en Ucrania y la contratación de mercenarios extranjeros, al igual que el envío de armas extranjeras a Kiev, y comenzar con la desmovilización en Ucrania, al igual que excluir presencia de países terceros en territorio ucraniano. El documento también estipula que la neutralidad de Ucrania es fundamental y que Ucrania no puede unirse a ningún bloque militar. También se debe estipular de que Ucrania prohíba las actividades militares de países terceros en territorio ucraniano, como por ejemplo la presencia de la inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido en Ucrania. Que sabemos, esto ya lleva varias décadas, está sucediendo. Y esta situación es inaceptable para Rusia. También se estipula que las sanciones económicas a Rusia serán levantadas, al igual de que se reconozca legalmente a nivel internacional los territorios de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson como regiones que son parte de Rusia. También el documento presentado por los rusos estipula la renuncia mutua relacionada a los daños por la guerra, porque los ucranianos quieren hacer pagar a los rusos por la reconstrucción de Ucrania. Un absurdo total porque los territorios liberados por los rusos ya han sido reconstruidos de manera exitosa tal y como ha ocurrido en Mariupol.
Y finalmente, protección a los derechos y libertades de las poblaciones rusoparlantes y levantar las sanciones que ha hecho el Estado ucraniano a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, al igual que prohibir todo tipo de glorificación al nazismo. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.